El destino no perdona. Cuando la sangre de Orochi fluye en tu interior, estás condenado a una batalla sin fin. Antiguas rivalidades resurgen, alianzas imposibles se forjan y un enemigo despierta con el poder para acabar con todo. Hoy en Right Speed, canal dedicado al gaming retro y remakes de videojuegos, nos adentramos en la segunda parte de nuestra historia, donde la guerra entre clanes, la sed de venganza y el poder de los dioses antiguos se entrelazan en un fatídico torneo. La historia de The King of Fighters 96 nos lleva al momento en que la furia de los dioses choca con la determinación de los guerreros más fuertes. ¿Quién sobrevivirá a la tormenta? From the edge of the circus for the games to begin, gladiators draw their swords, form their ranks for Armageddon. El torneo King of Fighters había cambiado para siempre. Tras la brutal caída de Rugal Bernstein, el poder dejó un vacío peligroso. Pero en las sombras, nuevos jugadores se preparaban para tomar el control. Chizuru Kagura, guardiana de uno de los sellos de Orochi, vio la oportunidad de reunir a los combatientes más poderosos en un nuevo torneo. Su verdadero propósito no era solo la gloria, sino encontrar a aquellos con la fuerza para detener la inminente resurrección de Orochi. Pero había alguien más moviendo los hilos, un guerrero cuya presencia desafiaba la propia naturaleza del destino, alguien que había perdido todo y solo conocía la furia. El regreso del dragón flamante. Después de derrotar a Rugal, Kyo pensó que podría descansar, pero la guerra estaba lejos de terminar. Con el peso de su legado sobre los hombros y el peligro acechando, aceptó la invitación al torneo. Pero esta vez algo se sentía diferente. Había una presencia oscura en el aire, una energía inquietante, y entonces apareció él, Yori Yagami. El destino de ambos guerreros estaba sellado desde hace siglos. El fuego de Kusanagi contra la llama violenta de Yagami. Pero algo en Yori estaba cambiando. Algo que incluso él no podía controlar. El Chaos en el torneo. Pónganse cómodos porque nos adentramos al clímax de nuestra historia. Los miembros del Hero Team escuchaban con atención las palabras de Chizuru. No podían creer lo que estaban oyendo. Resulta que, después de todo, Rugal había sido el detonante de la liberación del poder de Orochi. No porque él mismo rompiera el sello, sino por su arrogancia. Orochi necesitaba a alguien lo suficientemente fuerte para contener su energía por un tiempo, y aunque sabía que Rugal estaba destinado a la destrucción, eso no le importaba en absoluto. Para Orochi, la caída de Rugal era solo otro paso hacia su liberación total, después de un letargo de casi 2000 años. Pero en ese momento algo cambió. Un viento huracanado barrió el lugar con una fuerza descomunal. En cuestión de segundos, el estadio quedó reducido a escombros. Todos los presentes fueron derribados por la explosión de energía. Y, en medio de la devastación, Chizuru estaba de pie con dificultad. La batalla la había dejado gravemente herida. Sabía que su tiempo se agotaba, pero aún tenía la última advertencia. Kyo debía unir fuerzas con Yori. Sí, su eterno rival. Para Kyo, eso era simplemente inaceptable. Yori y él nunca habían sido aliados, sino enemigos acérrimos. Pero Chizuru estaba segura. La única forma de sellar nuevamente el poder de Orochi era con su unión. Y justo cuando el dilema se hacía cada vez más grande, una figura apareció entre los escombros. Una voz se alzó sobre el viento.
no estoy impresionado en lo más mínimo. Kyo lo reconoció de inmediato. Era el misterioso luchador que lo había vencido antes del torneo. Su nombre, Leopold Gainitz, el verdadero arquitecto detrás de la liberación de Orochi. Y su misión era clara: nadie sellaría de nuevo ese poder. No importaba el costo. Con una sonrisa fría le advirtió a Kyo que no tenía ninguna posibilidad de derrotarlo, que si lo intentaba simplemente volvería a caer. Pero Kyo no estaba dispuesto a retroceder, no esta vez. El combate comenzó, fue una masacre. Gainitz era simplemente demasiado poderoso. Cada vez que Kyo intentaba atacar, era derribado sin esfuerzo. Cada golpe, cada movimiento, Kyo no encontraba ninguna abertura. Gainitz no solo tenía el mismo tipo de energía que Rugal, sino que, a diferencia de este, sabía cómo controlarla. Y cuando Kyo estaba al borde del colapso, un golpe brutal impactó en Gainitz. Todos quedaron en shock. Yori había intervenido. Pero no se equivoquen, no era un acto de generosidad. Para Yori, Gainitz no era más que un obstáculo, un insecto que osaba interponerse entre él y su único verdadero objetivo: destruir a Kyo con sus propias manos. Gainitz se rió. Le reveló a Yori la verdad sobre su linaje. Su poder no era una casualidad. El mismísimo Orochi corría por sus venas, y no era el único. También Leona, la luchadora del Ikari Team, compartía su destino. Yori ignoró sus palabras. No le importaba su legado ni su linaje. Solo había una razón por la que estaba allí: porque Kyo debía morir, pero no a manos de Gainitz. Así que por primera vez en sus vidas, Kyo y Yori pelearon juntos. Gainitz nunca lo vio venir. A medida que el combate se intensificaba, algo increíble sucedió. Yori por un instante dejó atrás su característico poder púrpura. Su energía se tornó escarlata. Una combinación imposible pero real. Era el poder de los Kusanagi y los Yagami luchando juntos. El último golpe fue devastador. Gainitz cayó derrotado. Fue entonces cuando Chizuru, con sus últimas fuerzas, les reveló la verdad oculta en la historia: sus familias. Kusanagi y Yagami siempre habían sido aliadas, solo que el tiempo y el rencor las habían convertido en enemigas. Y en el pasado, esta misma unión fue la que logró sellar el poder de Orochi hace 1800 años. Pero antes de que pudieran asimilarlo, el viento comenzó a soplar de nuevo. Gainitz desapareció. Se desvaneció en el aire. ¿Fue su final? ¿O simplemente una pausa antes de algo aún más aterrador? El despertar del infierno. Yori no pudo resistir más. La sangre de Orochi rugió dentro de él como un demonio enjaulado. En un instante perdió el control y la masacre comenzó. Vice y Matur, sus compañeras de equipo, intentaron contenerlo, pero fue inútil. Sin piedad, Yori los destruyó, sus cuerpos cayeron al suelo, inertes. La audiencia en el torneo quedó en shock. Nadie podía creer lo que acababa de suceder. Ahora Kyo entendía que el verdadero peligro no había hecho más que comenzar. Orochi estaba despertando. Yori ya no era el mismo. Una sombra sobre el futuro. El torneo había terminado, pero la guerra apenas comenzaba. Con Vice y Matur muertas y Yori convertido en un monstruo incontrolable, Kyo sabía que la próxima batalla sería más feroz que nunca. Y en las sombras, una nueva amenaza esperaba su momento para actuar. Si te gustó esta historia y sientes que necesitas saber qué fue lo que sucedió con Rugal Bernstein a detalle, significa solo una cosa: que te perdiste el primer capítulo de la serie.
Pero no te preocupes. Por llegar hasta aquí, Widespeed te lo dejará justo aquí arriba, en la descripción y en pantallas finales. Pero bueno, si tú eres de los que está al día con la serie, primero que todo te felicito. Y por esto te tengo una excelente noticia. La historia de Orochi aún no ha terminado. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que estés atento al tercer y último capítulo de la saga de Orochi. Recuerda dejar tu comentario abajo si sientes que omití alguna información de relevancia o simplemente quieras compartir tu feedback. También recuerda que siempre hay detalles que se pueden contar en otra historia. Un abrazo. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Widespeed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.